Hola, hola, espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video de Python en Scikit. Esta vez vamos a hacer un ejercicio utilizando ciclos, controles de flujo, es decir, los if, los while y los ciclos for. Vamos a utilizar estas propiedades para crear un algoritmo muy importante y básico, pero muy importante en todo lo que es ciencia, que es el método de biyección para encontrar soluciones de ecuaciones. Antes de programar, vamos a pasar a la pizarra para explicarles un poco mejor de qué consiste este método. Bueno, pero ¿qué es el método de biyección? El método de biyección es un algoritmo muy importante en análisis numérico, uno de los más básicos, pero no por ello menos importante, en que cuando uno quiere resolver una ecuación de tipo f de x igual 0, ustedes deben saber que no siempre uno puede, por método analítico, resolver el valor de x para esta ecuación. Y lo que va a hacer el método de biyección es lo siguiente. Si graficamos a f de x como una función en el plano, que puede tener cualquier forma, ¿cierto? Esto es f de x. Lo que vamos a hacer es tomar dos puntos primero, a y b. Entonces a, esto es f de a, y b, esto es f de b. Y vamos a tomar una solución, nuestra primera solución, como el promedio de a y b, es decir, el punto intermedio, por ejemplo, por aquí, ¿cierto? Entonces esa sería nuestra primera solución. Luego queremos hacer lo mismo, pero en este caso con a y con c. Nuestra segunda solución entonces sería a más c promedio. ¿Por qué a con c y no c con b? Porque aquí uno ve que f de c y f de b son, este era c, este f de c, que f de c y f de b tienen el mismo signo. Entonces no nos interesa calcular ahí nuestra aproximación. Entonces nuestra segunda solución sería el promedio entre a y c, es decir, aquí. Entonces sería c' y f de c'. Y así, sacando el promedio ahora entre c', nuestra tercera solución sería el promedio de c y c'. Y seguir este proceso hasta encontrar una solución que nos satisfaga. Pero ¿cómo programamos esto en Python? Ya que no podemos utilizar todas las variables que uno quiera, o si no tendríamos que programar todas estas variables, que no es nuestro interés, sino que queremos aprovechar las propiedades que nos da Python. Entonces lo que va a hacer uno es que si f de c por f de a es inferior a 0, esto significa que f de c y f de a tienen signos distintos, entonces el nuevo valor de b va a ser c. ¿Ven? Como en este caso, lo que hicimos anteriormente cuando calculamos nuestro c', es lo mismo que cuando calculamos nuestro c, solamente que ahora nuestro b es c. Entonces, cuando ocurra esto, vamos a reemplazar el valor de b como c y vamos a repetir el proceso. Y en el caso en que f de c por f de b sea inferior a 0, entonces a va a tomar el valor de c. Y nosotros podemos decirles cuántas veces queremos realizar este proceso. Si queremos que tenga un rango que nosotros queramos, que vamos a controlarlos con un ciclo while, o que solamente queremos controlar cuántas iteraciones va a hacer el programa, que lo vamos a controlar con un ciclo for, como vamos a ver a continuación. Ya ahora en Python vamos a programar este algoritmo de biyección, y lo primero que necesitamos es una función. Entonces vamos a definir una función f de x. Por instante vamos a dejar este espacio vacío. Luego vamos a rellenarlo con la función que uno va a querer resolver. Entonces, después de que uno tiene su función, uno necesita dos puntos a y b, ¿cierto?
donde estos pueden ser números reales, y los vamos a pedir a la consola que nos pida los valores de A y B. Entonces ingrese valor de A, y lo mismo pero para B. Así. Entonces, ya que tenemos nuestros puntos A y B, primero necesitamos, para que esto funcione, recuerden ciertas condiciones: que A sea inferior a B y que f de A y f de B tengan signos contrarios. De otra forma esto no va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que exigirle que se cumplan estas condiciones, y para eso podemos utilizar un ciclo while que nos diga que mientras A sea superior o igual a B, o mientras f de A por f de B, f de A por f de B sea superior o igual a 0, esto desde que tenga el mismo signo, entonces le vamos a pedir que nos diga que A tiene que ser menor que B, y f de A y f de B tienen que ser de signos opuestos. Entonces le vamos a pedir al programa que nos pida de nuevo los valores de A y B. Ingrese un valor válido, que sea un valor válido para A, y lo mismo pero para B, esto una comilla. Ahora sí, asegurándonos de que esto va a pasar, ya podemos iniciar nuestro algoritmo de biyección. Estas solamente eran las condiciones iniciales. Vamos a poner aquí separadores para que se vea más ordenado. Estas son nuestras condiciones iniciales para que funcione nuestro programa de biyección. Entonces, como les dije, tenemos dos opciones: decirle al programa que queremos que haga iteraciones fijas, es decir, que haga el proceso de tomar el promedio de A y B una cantidad precisa de veces, o hasta que nosotros queramos que f de C esté lo suficientemente cercano a 0. Entonces, primero, si queremos que haga un número preciso de iteraciones, necesitamos un número entero que le vamos a pedir al programa queremos que el programa nos pida que este número va a ser entero, y es ¿qué número entero es? ¿Cuántas iteraciones quiere hacer? Este va a ser nuestro n, y entonces ahora empieza el verdadero programa. Vamos a tener un ciclo for que va a operar n veces, es decir, de 0 hasta n veces. Recuerden que el n no cuenta. Que nos pida que primero, como les dije antes, C es el promedio entre A y B, ¿cierto? Y ahora los distintos casos. Primero, ¿qué pasa si f de C queda siendo 0? Que no se lo había comentado antes. ¿Qué pasa si justamente encontramos el C igual a 0? Ya no queremos que siga funcionando de nuestro programa, entonces simplemente le decimos al programa que nos diga directamente que la solución exacta de la ecuación es x es igual a c. Y como ya no queremos que siga funcionando este ciclo, porque ya no tendría sentido, usamos el comando break para romper el ciclo. Pero si esto no pasa, si f de c no es igual a 0,
Entonces hay dos opciones: que f de c sea superior a 0 o f de c sea inferior a 0. Como les decía antes, el if, porque es otro if, si f de c por f de a es inferior a 0, es decir, f de a y f de b son de signos contrarios, entonces queremos que b tome el valor de c para poder calcular el promedio ahora entre a y c. Y el otro caso, que bueno, es cuando f de c por f de b es inferior a 0, queremos que a tome el valor de c. Y luego de esto, ya terminando este ciclo, le pedimos al programa que simplemente nos diga la solución aproximada es x es igual a c. Aquí debería estar todo bien. Nos falta una función, claramente. Para ello vamos a ayudarnos del paquete de comandos NumPy para poder tener funciones más interesantes. Y por ejemplo vamos a tomar una función. Primero utilicemos una función que nosotros conozcamos su resultado, que puede ser cuando la exponencial de x es igual a 1, que es lo mismo que la exponencial de x menos 1 es igual a 0. Entonces le vamos a pedir al programa cuando esta ecuación es igual a 0, es decir, cuando la exponencial de x es igual a 1. Nosotros sabemos que eso pasa cuando x vale 0. Entonces esperamos una solución cercana al 0. Entonces nos dice, ingresa un valor de a. Fíjense, vamos a comprobar primero que si nuestros filtros funcionan. Entonces f de a igual a 5 y f de b es igual a 3. Aquí nos dice que a tiene que ser menor de b y f de b y f de a y f de b tienen que ser el signo opuesto, entonces no son a y b válidos, y no nos pide el valor de a, que ahora vamos a probar la otra condición, que tenga el mismo signo. Por ejemplo, f de a igual a 5 y b igual a 6. Eso es cuando uno reemplaza eso en la ecuación, f de a y f de b van a tener el mismo signo, entonces nos piden de nuevo valores válidos de f de a y f de b. Ahora démosle valores válidos, por ejemplo, a igual a menos 1 y b es igual a 1. ¿Qué va a pasar ahora? Que el promedio de a y b va a ser 0, que es justamente la solución que estamos buscando. Y bueno, esto no es muy importante, digamos les 10 iteraciones, y nos da que la solución exacta de la ecuación es x igual a 0. Bueno, también nos dice que la solución aproximada es f igual a 0, pero lo importante es que nos dijo que x igual a 0 es la solución exacta. Probemos ahora con otros valores que no nos den justo en el 0 para que sea de verdad interesante el programa. El valor de a, por ejemplo, a igual a menos 3 y f de b igual a 2, con 10 iteraciones, nos dice que la solución aproximada es 0,029. Es bastante cercano al 0, pero fíjense si ahora con los mismos valores, a igual a menos 3 y b igual a 2, le damos 100 iteraciones en vez de 10. Nos va a dar un resultado 2,7 a la menos 17. Bueno, esto nos da que la solución exacta a esto, porque para la máquina f de este valor es prácticamente 0. La máquina tiene un límite para comprobar cuántas decimales tiene, entonces nos dice que esta es la solución exacta. Pero esto es casi muy cercano a 0. Imagínense que son 17 ceros antes del número 2, 0,16 ceros y luego el número 2, o sea, prácticamente 0. Y entonces esto comprueba que entre más iteraciones vamos a tener un resultado más exacto. Y bueno, ¿qué queremos? ¿Qué pasa si en vez de cuántos ciclos queremos, en vez de pedirle a la máquina que haga una cierta cantidad de ciclos, le pedimos a la máquina que funcione hasta
que ocurra hasta que tengamos una solución cercana al ser, lo más cercana al cero que nosotros queramos, es decir, con un cierto calibre que se le llama. Entonces vamos a eliminar el ciclo for y vamos a eliminar el n, y en vez de eso le vamos a preguntar, vamos a tener una nueva variable e que va a ser un float que va a representar nuestro calibre. Entonces le vamos a preguntar ingrese el calibre, perdón, las paréntesis, o sea, las comillas. ¿Y qué significa nuestro calibre? Ahora vamos a tener un ciclo while mientras f de a sea superior a este calibre, o mientras f de b sea superior a este calibre. Es decir, que nuestro a y b mientras estén alejados de, por ejemplo, nuestro calibre lo que nos va a decir es crear un intervalo alrededor del 0. O sea, el calibre tiene que ser algo pequeño alrededor del 0. El calibre va a ser un intervalo alrededor del 0, y mientras la solución no esté dentro de ese intervalo, el programa va a seguir funcionando. Miren lo que pasa. Bueno, vamos a reiniciar el kernel. Entonces, y ahora sí. Bueno, como antes, ingresa el valor de A, le vamos a dar -3, y B le vamos a dar 2. Y nuestro calibre le vamos a dar un valor pequeño, 0,0001. Y nos da la solución aproximada es x igual a 1,9 tanto, que es justamente un x. O sea, y si ahora uno calcula f de c, le pide a la máquina que nos diga f de c, es justamente esto, es justamente este valor, que es inferior a nuestro calibre. Y entonces así uno puede controlar qué tan exacta quiere la solución. El problema es que como va a funcionar la máquina hasta que encuentre ese calibre, si es que a la máquina le cuesta encontrar el satisfacer esa condición, puede funcionar más tiempo de lo que uno espera, y por eso a veces es conveniente también utilizar en vez del calibre los ciclos for. Bueno, probemos esto con otra función un poco más interesante. Por ejemplo, x a la 7 menos 2 por x al cubo más 1. Vamos, ¿qué pasa si me aquí. Ahora sí, está escribiendo en otra línea. Ahora sí, x a la 7 a la séptima por 2x al cubo, aquí, o sea, este paréntesis, por si acaso. Y ahora debería funcionar, a ver, es en valor de a, por ejemplo, menos 1, el valor de b, 1. Mira, aquí no se cumple la condición, entonces no nos sirven estos valores, es decir, no hay una solución entre menos 1 y 1. Pero si le damos menos 1 y 3, tampoco. Bueno, aquí hay que seguir probando. Por ejemplo, podemos tomar menos 2 y 0. Ahora funcionó. Y por ejemplo, un calibre 0,001. La solución es más o menos x a la menos, menos 2, menos 1,25. Entonces si calculamos f de c, es casi 0, o sea, es bastante cercano al 0. Y por lo tanto, tenemos una solución aproximada de una función que a priori no sabíamos cuál era su solución. Y bueno, espero que les haya ayudado, que les haya gustado este video. Compartan si les gusta, guarden el video y denle me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.